En fin, amigos, amigas, autoridades que nos acompañáis esta tarde, quiero decirles, como es lógico, que es un placer para mí, como presidente del Círculo de Bellas Artes, de esta institución, dar la bienvenida precisamente a este foro I+D+C, con esa C intrigante de cultura o de cultivo, en la que está precisamente destinado a pensar las relaciones entre universidad y cultura, y más en particular abordar el papel que las instituciones de educación superior tienen como actores culturales. Quiero decir que precisamente en la nueva ley de universidades, después citaré aquellos párrafos convenientes, esta dimensión del papel cultural de la universidad tiene una explícita importancia, cosa que me parece que es importante, valga la redundancia, pero que también que ya era hora que estuviera escrito negro sobre blanco. Miren, en primer lugar, lo que sentimos también muy honrados es en el hecho de que el Ministerio de Universidades haya escogido el Círculo de Bellas Artes como lugar para estas reflexiones. Y tiene su lógica por una serie de motivos. En primer lugar, porque desde el 2020 venimos haciendo una serie de acciones de los foros I+D+C que ya han conocido 9 eventos presenciales y 15 vía digital o telemática. Y que además esta estrategia supuso la configuración de un conjunto importante, un consorcio formado con las 6 grandes universidades públicas de Madrid, 5 embajadas, importantes fundaciones, una serie de instituciones culturales que pretendían, ¿qué pretensión? Acercar a estos dos mundos, el de la cultura y el de la universidad. Me van a permitir una pequeña digresión. La cultura, su origen en el cólere latino, tiene esa condición, sobre todo para el sociólogo y el antropólogo, de una concepción holística. Por tanto, el saber, la ciencia, el saber que se imparte en las universidades no es ajeno en absoluto, mal que pese, a la condición de cultura, porque a veces tendemos a confundir la palabra cultura con ese subconjunto de la cultura que son lo que llamamos artes o llamamos humanidades. Y todo está en el mismo paquete, en el mismo cajón. La segunda razón para hospedar este foro es porque aborda una interesante cuestión desde el punto de vista conceptual. En alemán, si me lo permiten, el idioma que Humboldt pensó y ejecutó en la primera universidad moderna, Alcalá de Henares es más antigua, lo digo porque está la agregada cultural de la embajada alemana, no se le vaya a subir el ego demasiado, y por tanto lo controle. Lo que se utilizó fue el término Bildung, que se refiere indistintamente a la educación y a la cultura. Me van a permitir otra pequeña regresión. No he traído 30 folios para hablarles durante 1 hora 40 minutos, no se preocupen, que voy a ser bastante más conciso. Decirles que precisamente la condición del saber hacer, el conocimiento, tenía una palabra en el origen griego, que es la tecne. Una tecne que se llamaba también, nos decía un filósofo alemán también, Martin Heidegger, que era un hacer salir del oculto a la letella, a la verdad. Pero también estaba la poiesis, que era una forma de salir a la verdad, hacerla visible, a partir de lo que se consideraban como bellas artes.
Claro, la cuestión aquí está en esa disociación que se produce históricamente en el cambio de lengua. La tecne griega se traduce al ars latino. Y en ese arte, ars, de donde proviene la mayoría de las lenguas romances que han utilizado el término, parece que existe una disociación incomprensible de origen entre técnica y arte, digamos, humanidades, ese subconjunto de la cultura. Pues bien, las instituciones culturales tienen, por tanto, en su origen esa condición cercana a ese saber hacer. Yo no quiero ir tan lejos como Heidegger para explicar qué es el sacar lo oculto a la visión y, por tanto, a la letella o verdad, el Wahrheit, que hablábamos, sino que precisamente lo que sucede es que el saber hacer, que es un término que me tranquiliza más, es un término válido, amplio para todos. No hay ars sin tecne, no hay arte sin técnica, no hay ciencia sin arte y no hay arte sin ciencia. Dicho esto, decirles que en la reciente aprobada Ley Orgánica del Sistema Universitario, que sanciona de manera definitiva el papel cultural de las universidades, señala y habla y se refiere a un término que es el de libertad cultural y que dice en el preámbulo lo siguiente, me van a permitir la cita: esta norma apuesta por una universidad como espacio de libertad, de debate cultural y de desarrollo personal. A estos efectos se fomenta la condición de las universidades como agentes de creación y de reflexión cultural, así como de protección, conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural del que son depositarias. No creo que haya una afirmación más explícita que viene precisamente a reunir ciencia, verdad, conocimiento, arte, bellas artes, humanidades. Por tanto, creemos que las instituciones culturales tienen un componente investigador e innovador que se recoge también precisamente en esa aprobada Ley de Ciencia. Esta no solo tiene como referencia la cultura científica, la tecnológica y de la innovación como uno de sus núcleos principales, sino que además se menciona en su disposición adicional 14ª a diferentes museos, instituciones culturales, como agentes de ejecución precisamente del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué más les puedo decir? Pues que ¿es esta la tarea? Yo creo que es más bien el reconocimiento de aquello que nos une a los actores de la creación, del arte y de la investigación y del saber y del conocimiento. Yo quisiera terminar, ahora que hasta en las mociones de censura se hacen citas cultas, una frase que nuestra más reciente medalla de oro, el escritor Theodor Philatides, que recibirá el próximo día 5 de mayo la medalla de oro por parte de esta institución, dijo una vez, no hace mucho, en una entrevista: lo único que nos puede salvar del desastre es la cultura. Y para terminar, repetiría una también muy conocida del poeta alemán Hölderlin, que dijo: pero donde está el peligro, crece también lo que salva. Por tanto, cultura y ciencia están unidos desde el origen y eso es lo que pretendemos defender y resolver, como ha hecho la Ley Orgánica de la Ciencia. Muchas gracias.
No quisiera añadir más elementos de reflexión a los que ya ha incorporado de manera, digamos, muy elocuente Juan Miguel Hernández León, al cual le agradezco la presentación, y también al Círculo de Bellas Artes por haber, digamos, en su director Valerio Rocco, haber aceptado el acogernos en esta jornada. De manera muy breve quisiera comentar dos o tres cosas. Una, que realmente la voluntad de esta jornada es explicitar de manera más clara el compromiso que ya se expresa en la ley, como se ha dicho, de poner más de relieve, más claramente de relieve la relación entre universidad y cultura, que en muchos casos se da por supuesto. Aquí tenemos esta I, ¿no?, que había por aquí, ¿no?, universidad y cultura, ¿no?, y las incógnitas que plantea esta I, ¿no?, porque en muchos casos parece que es algo inevitable, pero yo creo que lo tenemos que ser capaces de poner en práctica, ¿no?, y tiene su complejidad, ¿no? Es evidente que esta sesión no se hubiera podido producir, e incluso diría yo que la propia elaboración de la LOSU en la parte de cultura, de patrimonio, etcétera, tampoco no sería la que es sin la aportación de algunas de las personas que luego intervendrán. Antonio Ariño, sin duda, que está por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, Antonio. También de Carme Fanoll, ¿no?, que ha tenido, digamos, una presencia y un protagonismo muy explícito en la elaboración de esta jornada. Ella, digamos, tiene una larga experiencia en el ámbito cultural, sobre todo en el ámbito de las bibliotecas, pero también ahora en la Universidad Politécnica de Cataluña está trabajando en la inserción en la Politécnica, precisamente de Cataluña, en la relación entre cultura, arte y universidad, y creo que su experiencia es muy útil. Y con ellos hemos estado elaborando un poco el programa de esta tarde, ¿no? Veréis que hay presencia de personas que están vinculadas a universidades concretas, ¿no? Antonio Javier González, de la Universidad de Cádiz, Sonsoles Herrero, de la Universidad de Carlos III, la misma Carme Fanoll, ¿no?, en el debate que tendremos después de la intervención de Antonio Ariño. También hay dos personas que quisiera destacar, que son Miquel Molina y Adela Molina, porque, digamos, tienen una presencia importante también en la moderación y en su trabajo constante, sea en La Vanguardia, sea en la SER, por poner de relieve, no solamente hacer una crónica cultural, sino poner de relieve las complejidades y las interacciones entre la cultura y muchos otros elementos. Yo creo que esto también es muy significativo y por eso estoy muy contento de que hayan aceptado participar. Jaume Badia, luego me imagino que los presentarán más en extenso, pero quisiera agradecerles ya de entrada este tema. Jaume Badia, que tiene esa doble condición de tener una larga experiencia de gestión en instituciones, pero de gestión en el CCCB, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y en la Universidad Pompeu Fabra. Por lo tanto, es capaz, digamos, de hacer bien esta relación. Adriana Moscoso, que no está aquí ahora, pero que se incorporará de la Dirección General de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, y Nuria Enguita del IBAM de Valencia, con la cual ya compartimos una jornada sobre políticas culturales hace unos meses en Valencia, y donde también pudimos estar conversando de estos temas. Yo creo que acabará la clausura Marina Garcés, que por lo que me ha comentado tiene voluntad de problematizar en sentido positivo, ¿no?, este tipo de planteamiento que aquí estamos haciendo. Ella, con su trayectoria de pensamiento y de filosofía contemporánea, es evidentemente indiscutible, y al mismo tiempo, como está en la Universidad Oberta de Cataluña, antes estuvo en la Universidad de Zaragoza, tiene experiencia también en el ámbito universitario, y por lo tanto yo creo que el conjunto de personas que esta tarde van a intervenir nos pueden ayudar mucho a esta reflexión. Hay un énfasis cada vez más grande, yo lo veo como ministro de Universidades, en poner el énfasis en la tecnología, en la empleabilidad, en la profesionalidad, en cómo hacemos, digamos, más fuerte la relación entre universidad y sistema productivo y retos, tal. Y entonces tenemos un poco el problema de que quizá podemos perder una dimensión que creo que es indispensable, que es una dimensión mucho más cultural, humanista, etcétera. Fijaos que la Unión Europea, cuando ahora está hablando de autonomía estratégica en relación a China y Estados Unidos, etcétera, etcétera,
Cuando habla de las universidades, dice explícitamente, y cito, las universidades europeas son el faro que proyecta hacia el mundo los valores humanísticos y culturales de este continente. Está poniendo en relieve seguramente algo en lo cual Europa sigue considerándose desde el punto de vista institucional sólido en comparación quizá con otras esferas, ¿no? Digamos, de innovación tecnológica en la cual quizá nuestra posición es menos digamos, de liderazgo, ¿no? Bien, nada más, espero que sea útil esta sesión y espero que en el desarrollo de la LOSU podamos reforzar aún más digamos, las pistas, ¿no?, que la ley señala, pero que tendrán que luego desplegarse y desarrollarse en su ejecución por cada una de las universidades, porque en el fondo esa también es una tarea que corresponderá a cada una de las universidades. Muchas gracias.